Hola, en este vídeo aprenderás a cómo configurar la PlayStation 5. Comencemos. Primero, deberemos de conectar el mando. Y una vez conectado, deberemos de buscar y seleccionar el idioma que queramos en nuestra Play. Ahora deberemos ajustar el área de visualización. Esto lo haremos resolviendo un ejercicio que nos pone Play y utilizando los botones más grande y más pequeña. Una vez listo, pulsaremos X para continuar. Aquí pulsaremos en continuar sin disco. Y nos preguntará por las opciones de energía. Y os recomiendo utilizar la experiencia optimizada. Así que pulsamos X para continuar. Aceptamos la licencia de PlayStation y le damos a confirmar. Ahora nos preguntará si queremos actualizar la PlayStation. Para ello, le damos a continuar y en actualizar. Y automáticamente se reiniciará la PlayStation 5. Y nos esperamos a que se actualice la Play. ¿Te está siendo útil este tutorial? Si es así, suscríbete a nuestro canal y podrás aprender con más tutoriales como este. Una vez actualizada, deberemos de pulsar el botón de PlayStation. Y nos dirá que tenemos una nueva actualización del control inalámbrico. Así que le damos a actualizar ahora. Y nos esperamos a que se descargue la actualización del mando. Ahora deberemos iniciar sesión con nuestra cuenta de PlayStation. Si aún no tienes cuenta de PlayStation, puedes aprender a cómo crearla en ese otro vídeo. Una vez dentro de nuestra cuenta, nos preguntará por la configuración de privacidad. Yo voy a seleccionar Sociable y Abierto. Y le damos en Aplicar y Aceptar. Nos preguntará por la verificación de los pasos, donde pulsaremos en Hacerlo más tarde. Por último, nos preguntará si queremos transferir los datos de la PlayStation 4. En mi caso, no va a hacer falta, así que le damos en Hacerlo más tarde. Y ya tendremos configurada nuestra PlayStation 5. Si este tutorial te ha sido útil, recuerda darle a like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.